Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa te cuenta cómo multiplicar las horas de tu día para poder hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo. Leí en las noticias que el día no dura como antes. Apenas me levanto, es hora de acostarme. En 5 minutos te hago lo que hacía en 20. Cocino, chateo, estudio, te miro 3 series en Netflix. Ya me descargué 12 apps para organizarme. Me dicen con quién salir y a qué hora va a besarme. Quiero estar en todos lados, eso me pone alterado. Antes que vacuna rusa, quiero estar clonado. Quiero ir para allá y a la vez quedarme acá. Ir a todas las juntadas mientras duermo en el sofá. Ser papá, ser mamá, embajador en Panamá. Trabajar independiente y sueldo fijo de gerente. Mientras no cepillo mis dientes y respondo los mails de clientes. Desde el auto hago yoga en el parking. Mil disculpas, yo soy multitasking. Tipo muerto, andate a la cucha. Escroleo WhatsApp en la ducha. Tengo el celu en una bolsa Ziploc. Me enjabono y lo subo a mi TikTok. TikTok. Mientras troto en el gimnasio, entreno el baile del caño. Te hago 20 sentadillas cuando voy al baño. Quiero ir para allá y a la vez quedarme acá. Ir a todas las juntadas mientras duermo en el sofá. Ser papá, ser mamá, embajador en Panamá. Trabajar independiente y sueldo fijo de gerente. Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo, donde te prometo que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Soy Martu Rúa y en el episodio anterior aprendimos a reconocer nuestras trincheras mentales, a poder saltarlas para animarnos a la novedad y a probar y experimentar cosas nuevas. También conocimos a la gran dupla que acompaña el podcast con su música, con su canción Multitasking, que es el dúo de humor y arte Tranqui 120. También conocimos su búsqueda por concientizar a través del arte, nos hicieron pensar y nos hicieron reír de nosotros mismos. Y finalmente, en Homo, nos entregamos a una lectura larga y sin interrupciones para entender todos los beneficios que eso tiene. Nuestro mail es podcastcft@gmail.com. Acordate que ahí puedes dejar tus propuestas, comentarios, propuestas sobre entrevistados o lo que quieras escuchar en este podcast para que realmente seas el protagonista de esta fábrica de tiempo. Vamos a empezar con toda la propuesta de hoy. Vamos a poner el foco en productividad, en un concepto que tiene que ver con buscar la sincronicidad y no tanto la disponibilidad, así que bienvenidos a esta primera sección de Toolkit. Aquí en Toolkit compartimos ideas, conceptos y técnicas para fabricar tiempo de calidad y hoy la propuesta tiene que ver con pensar qué tanto en sincronía estamos con todas las personas con las que trabajamos o no. ¿Tenés una agenda disponible, no disponible? ¿Una agenda que está en sincronía con la de los demás? Bueno, esa va a ser la propuesta para pensar esta primera herramienta para fabricar tiempo de calidad. No sé si les pasa, pero es medio una lucha, ¿no? Encontrar momentos libres en las agendas, una lucha propia, pero también una lucha con las personas con las que trabajás, con un jefe, con un colega, con un cliente, con un proveedor, con un colega, ¿no? Cuando querés hacer una reunión y no encontrás un hueco en sus agendas, bueno, hay una nueva propuesta. Obviamente llega desde el padre de la productividad en economía del comportamiento, que es Daniel Pink. Más de una vez hemos hablado de Pink con muchos de sus libros en este podcast. Y hoy quiero hablar de la propuesta que hace en Cuándo, la ciencia detrás del momento perfecto, donde él habla del concepto de sincronicidad. Y dice que hay algo más relevante que buscar disponibilidad en la agenda, porque no alcanza con que un momento no esté ocupado para que sea eficiente. Él dice que debemos velar por la sincronicidad. ¿Y qué es la sincronicidad?
tiene que ver con encontrar una sintonía en la cual podamos bailar, podamos danzar con ese otro con el que tenemos que lograr algo. A ese concepto de sincronicidad, Pink le da 3 niveles. Le da uno que tiene que ver con sincronicidad con quienes lideran, otro con tus tribu de trabajo, digamos con tus colegas, y también una sincronicidad con la energía propia, que me parece que esto también lo subestimamos muchísimo, ¿no? Perseguir y aprovechar la sincronía puede ser mucho más estratégico que buscar disponibilidad. Hablo mucho con ejecutivos que me dicen, trato de agendar una reunión con alguien y su agenda está bloqueada, su calendario está bloqueado y esto hace que realmente sea muy difícil encontrarnos. Entonces, ¿cómo hacemos, no? En estas organizaciones en las que muchos trabajamos, que a veces transpiran reunionitis, bueno, vamos a tratar de encontrar estos momentos de sincronía. El primero que él propone es sincronía con quienes lideran. Claro, sincronía con quienes toman las decisiones, con el jefe, con el que nos permite avanzar, con el que beta ese proyecto y podés moverte. Bueno, hay que buscar la sincronía con estas personas, enfocarnos en encontrar los momentos para conversar y negociar con ellos, ¿no? Para lograr su atención y coincidir en espacio y tiempo, ¿no? Me contaban esta semana un colega que fue a su oficina el miércoles y su jefe había ido el día anterior y no se dio ese encuentro físico que hubiera sido muy productivo para hablar algunos temas delicados, que no es lo mismo hablarlos por una reunión de Zoom. Entonces, a veces un breve sondeo de agendas puede permitirnos lograr esa sincronicidad, que aunque sea muy breve, una charla de pasillo puede darle mucha eficiencia a nuestros proyectos y poder hasta mejorar a veces las relaciones con esas personas. Entonces, sincronicidad con quienes toman las decisiones, chequear bien esas agendas, hacer las preguntas necesarias, saber cuándo conviene ir, cuándo va esta persona. A veces nos puede funcionar mucho más que buscar tanta disponibilidad, sino su sincronicidad y coincidir en tiempo y en espacio con ellos. En segundo lugar, sincronizar con nuestra tribu. ¿Qué quiere decir esto? Sincronizar con las personas con las que trabajo a diario. Que el equipo de trabajo se interese y ocupe de no dinamitar las agendas de todos, ¿no? Y esto genera mejores relaciones, contribuye a un sentimiento de pertenencia y me parece que es muy importante hablar abiertamente sobre los desafíos que hay entre los tiempos personales y laborales y pensar que cada vez que pedimos un encuentro con esos colegas estamos secuestrando espacios de las agendas. Entonces, cuando miramos los calendarios, pensar cómo es la semana de esa persona, si estamos en distintos usos horarios, tenerlo en cuenta a la hora que ponemos las reuniones, si ya estuviste en una reunión y esa persona sacrificó hacerla a las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, bueno, quizás nos toque a nosotros ahora ahí ceder. Entonces, sincronizar con las agendas de los colegas es tener en cuenta cómo son sus semanas, ¿no? Hacer las preguntas, tratar de no invadir las agendas sin antes tener una breve chequeo, un breve sondeo de qué sería mejor para cada uno. Y finalmente, la sincronización con nosotros mismos, con nuestra energía. Muchas veces Daniel Pink nos ha enseñado que durante el día tenemos distintas energías. Quizás recuerden de episodios anteriores cuando hablábamos del pico de energía, de un valle de energía y de un momento de recuperación. No alcanza con que tengamos tiempo durante el día para hacer algo. A veces tenemos que tener energía física y mental para poder abordar de una manera eficiente esas cosas que tenemos que hacer. Entonces, esta es la primera propuesta que llega de mano de Daniel Pink y tiene que ver con no solo buscar disponibilidad en la agenda, es decir, tiempo no ocupado, sino sincronicidad. ¿Qué tanto en sincronía estoy con mi entorno? Con quienes lideran, con quienes toman decisiones, con quienes trabajo y tengo que avanzar juntos y también conmigo mismo. Y ahí vamos a tener una clave. No solo vamos a estar disponibles, sino que vamos a estar en sincronía con todos los demás. Seguimos adelante aquí en cómo fabricar tiempo y vamos a la segunda propuesta del día que tiene que ver con Time Keepers.
Timekeepers son los guardianes de tiempo, son personas, instituciones, organizaciones que nos ayudan a fabricar tiempo de calidad y estoy muy entusiasmada con presentarles a ella. Creo que yo la podría llamar la reina del orden y ustedes decidan luego de conocerla a ver si opinan como yo. ¿Vieron cuando llegas a tu computadora, a tus pantallas y tenés ese desorden digital que se traduce en un desorden mental? Fotos sin meter en carpetas, carpetas multiplicadas, un drive o un baúl digital totalmente desordenado con archivos tirados por ahí que no sabés y no tenés cómo acceder a ellos porque no sabés ni qué nombre les pusiste. Un calendario en el que no podés confiar, planillas también desordenadas de distintos métodos, tecnologías que convergen porque usás de todo tipo, usás de Google, de Microsoft, de Apple, un berenjenal realmente al que a veces nos tenemos que enfrentar en el mundo digital. Hay alguien que hace muchos años dijo, yo quiero darle orden a este mundo y les quiero contar un poco cómo es la historia de Jazmín Castro. Jazmín Castro es la creadora del método Glean y les voy a contar en un rato de qué se trata, pero primero un poco la génesis de cómo es que ella llegó a dedicarse a esto. Jazmín, entre el año 2011 y 2015, trabajaba en una fábrica de autopartes, ella era operaria y fue implementando lo que se conoce como Lean Manufacturing. Seguramente lo conozcan, es muy conocido a nivel global como un método para mejorar procesos y ella fue entendiendo a medida que avanzaba en esos años ahí que su lugar en el mundo, y así lo dice, estaba en trabajar en las mejoras de procesos. Encontró algo que la apasionaba, que era ver un proceso enquistado, desordenado, poco eficiente y tratar de darle eficiencia. Toda esa experiencia en el mundo analógico, en el mundo tangible de Lean Manufacturing, la llevó a pensar años más tarde en que eso podría traducirse al mundo digital. Viajó durante años por varios continentes y un año que le tocó trabajar en un hostel y vio el desorden tremendo que tenían en sus computadoras y sus archivos, fue que encontró y que pudo hacer ese match entre sus pasiones y lo que quería hacer, que era viajar por el mundo. Entonces Jazmín les propuso gestionar y ordenar todo su mundo digital, empezar a centralizar, entender qué aplicaciones utilizar, tener un acceso claro y fácil a los archivos que puedan conversar entre ellos y tomar decisiones. Y así es como ella empezó a crear este método, lo empezó a testear con cientos y cientos de emprendedores, empresarios, pymes, y empezó a darle orden a ese mundo digital para que sea un lugar más accesible, ¿no? Glean, este nombre viene de G, de Google, y Lean, que es este modelo que tiene que ver con tener algo más esbelto, adaptable, y también quiere decir recoger la siembra. Entonces ella juntó todas esas pasiones y como ella lo nombra, dice, toda esa creatividad desparramada, había que darle un orden y eso es lo que ella hizo. Hoy trabaja con todo tipo de compañías alrededor del mundo, ayudando a dar ese orden, creando intranets, dando procedimientos y videoprocedimientos para que las personas puedan acceder a su mundo digital de una mejor manera, creando tableros. Bueno, todo esto y mucho más es lo que ella ha logrado. El orden y el método que utiliza te propone 7 pasos que tienen que ver con comprender, aprender, aplicar, analizar, medir, controlar y optimizar cada cosa que estás haciendo. Hablé con Jazmín para conocer toda su propuesta y le hice algunas preguntas, como por ejemplo, si tuvieras que elegir qué es lo que más les sirve a tus clientes de tus propuestas, ¿no? ¿Cuál es tu hit? ¿Cuál es? Y esto me dijo. Definitivamente es el diagnóstico. Esa es la puerta que nos dice si vas a cursos, si vas a consultoría, si es algo grupal, si es algo individual. El diagnóstico, un encuentro de 2 horas donde en el momento nos sentamos a organizar, a poder transmitirle a tu computadora lo que está pasando por tu cabeza, tus prioridades y las palabras que más resuenan en tu día a día. Con esos ejercicios en las diferentes herramientas básicas como email, archivos, diferentes cuentas, contraseñas, contactos, calendarios y demás. En el encuentro de diagnóstico podemos ir relevando todo eso y de ahí o te queda tarea o empezamos un proyecto. Pero definitivamente ese encuentro de 2 horas para muchas personas es un viaje de ida y con eso tienen para entretenerse una buena cantidad de tiempo y aprenden lo suficiente para llevarlo a práctica en su día a día.
Un diferencial que encontré en la propuesta de Jazmín es su consistencia, ¿no? A lo largo de todos los años tiene cientos de videos publicados en YouTube que nos enseña a ordenar nuestro acervo digital, y le pregunté cómo lograste y cómo fueron los desafíos para tener toda esta consistencia y tantos videos publicados. Y esto me contó. Primero que todo, perderle el miedo a la cámara. Muchas clases que son para fundaciones o que son charlas públicas las recortamos y las publicamos, como también hay clases específicas que doy que las grabamos también para recortar para redes. La idea es que la gente pueda acceder a todo ese contenido, y el que quiera la clase me llama, pero con YouTube ya tienen bastante para activar si quieren ver los videos por ahí. Importante para todo esto, tengo un equipo que es: yo grabo, Renzo edita los videos y Yamila publica, y conmigo también ese contenido lo genera en escrito o en otro tipo de posteos. Así se pueden hacer diferentes tipos de publicaciones para los auditivos, visuales y sinestésicos, y podemos hacer ese contenido también en las diferentes redes sociales. Necesitamos un Airtable, necesitamos un calendario de planificación, necesitamos un check de qué fue publicado, los links y las fechas. Con eso nos organizamos para poder mantenerlo en el tiempo. Finalmente, conversamos sobre qué 3 hábitos de orden digital podemos desarrollar para fabricar tiempo de calidad. Uno de ellos es la estandarización con emojis, poder hablar un vocabulario en las diferentes herramientas, en Drive, en Calendar, en listas de tareas, en tableros de tareas, en etiquetas de emails. Lograr la estandarización con las mismas palabras de las áreas que siempre trabajamos y las subáreas, ya sea personal o laboral, esa es una de las claves para poder mantener la organización en cualquier herramienta que agarres. La otra es tener agendadas las cosas, descargarse de la cabeza todo lo necesario en Calendar, en tareas, en task o en la herramienta que usen, pero tener un lugar organizado y específico para cada uno de los temas de nuestra vida, personales o laborales. Y la otra va a ser poder llevar las finanzas en números, en planillas. No importa si somos una empresa independiente o bajo dependencia, podemos tener nuestros gráficos y nuestros indicadores y poder ver cómo está sumándose y bajándose esos numeritos todos los días. Así pasó Jazmín Castro por Cómo Fabricar Tiempo, la creadora del método Glean, que nos ayuda a ordenar no solo el mundo digital y nuestra computadora, sino que también nuestra mente, ¿no? Porque cuando encontramos lo que necesitamos para trabajar en este mundo digital, también nos encontramos nosotros más ordenados. Así que una súper propuesta la de Jazmín, y dejo aquí también en los títulos del podcast sus redes para que puedan conocerla más. Tercer tiempo de este episodio de Cómo Fabricar Tiempo, y ahora nos sumergimos en HOMO. En HOMO solemos explorar propuestas para conectarnos de una manera más intencional, a veces para desconectarnos, y hoy la propuesta que les traigo es conocer el concepto de productividad lenta. Nuestra definición actual de productividad está rota. ¿Piensan lo mismo que yo? Estamos siempre ocupados, o por lo menos es el sentimiento que tenemos. No sé si es realmente que tenemos el tiempo ocupado o es cómo lo vivimos que nos hace sentir que no tenemos un segundo a diario, ¿no? Lo sabemos, lo experimentás, pero nos cuesta mucho modificar los patrones para ir a otro tipo de productividad. ¿Es realmente la única manera de trabajar? Bueno, Cal Newport cree que no. ¿Quién es Cal Newport? Es un especialista en tecnología, es un autor bestseller que hemos nombrado en episodios anteriores porque ha creado el término de minimalismo digital. Acaba de publicar un nuevo libro que se llama Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout. ¿Qué quiere decir esto? Una productividad lenta, el arte de alcanzar nuestras metas sin quemarnos. Algo así puede ser la traducción de su título, ¿no? Entonces, ¿qué hace Newport en este nuevo libro? Trata de diferenciar la productividad lenta, esa es su propuesta, de la pseudo productividad, y me pareció súper interesante para que lo pensemos juntos. Newport sostiene que la productividad genuina, para quienes trabajamos con el conocimiento, no requiere tener una actividad ajetreada permanente, ¿no? Sino una profunda contemplación. El autor dice que cuando caemos en la pseudo productividad, empezamos a medir resultados por actividades que son muy visibles, ¿no? Ponele cantidad de tareas que hiciste, cantidad de reuniones a las que fuiste, informes que presentaste.
¿Pero aporta valor todo eso? Bueno, estas y otras métricas similares son en gran medida responsables de que nos sintamos muy agotados y a veces desinteresados por el trabajo. Medimos la productividad por esa cantidad de cosas que a veces no están aportando tanto valor, ¿no? ¿Cómo podemos producir entonces una manera más sostenible y de alta calidad? Newport lo que hace es proponer una filosofía de la productividad lenta, que tiene 3 principios. Él dice que una es hacer menos cosas, trabajar a un ritmo natural y obsesionarse con la calidad. Sí, ya sé, suena fácil de escucharlo, pero no tan fácil de llevarlo a cabo, ¿no? Pero al crear espacios de tiempo en los que trabajamos en los objetivos más importantes, él dice que logramos un proceso continuo. Nos alienta a limitar las cosas grandes, los proyectos grandes y los objetivos grandes, a que sean factibles, ¿no? Y trabajar a un ritmo más natural se refiere a dejar que algo dure tanto como sea necesario, no estar corriendo por terminar las cosas, respetar las estaciones, ¿no?, que a veces también tenemos, que requieren altas y bajas de energía, y también la calma que requieren determinadas actividades para poder hacerse. El autor reconoce, obvio, que muchas veces, ya sean los clientes o las urgencias, nos hacen muy difícil lograr este enfoque, pero también cree, y en esto comparto, que muchas veces somos nosotros, con nuestras propias ansiedades, los que generamos esta manera de trabajar apurada. A veces somos nosotros los que ponemos este apuro, a veces sin sentido, en cada cosa que hacemos, ¿no? Converso con muchos profesionales que estamos buscando seriamente un nuevo modo de trabajar más sostenible, y aunque comparto algo de la visión del autor, no creo que seamos nosotros los responsables principales de estar trabajando de esta manera acelerada, sino que hay también un sistema que a veces premia esta pseudo productividad, y creo que somos protagonistas y responsables de hacer una nueva productividad, una productividad lenta quizás, como él propone. Sé que no son conceptos nuevos, pero también creo que necesitamos escucharlos una y otra vez para incorporarlos, hacer menos, respetando nuestros tiempos y con más foco en la calidad. Hasta aquí este capítulo de Cómo fabricar tiempo, en el que nos volvemos a encontrar y hablamos del método Glean. La conocimos a Jazmín Castro y toda su propuesta. También conocimos la propuesta de Cal Newport, que tiene que ver con productividad lenta, y buscamos la sincronicidad y no solo la disponibilidad. Me entusiasma muchísimo haber retomado esta conversación con ustedes, que empecemos y que volvamos a intentar fabricar tiempo de calidad. Recuerden que todas sus propuestas y comentarios pueden enviarlos a nuestro mail, que es podcastcft@gmail.com. La canción Multitasking es de Mamo Gutiérrez Arana y Rodo Fernández, del dúo de teatro, humor y música Tranqui 120. Esto fue Cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a multiplicar las horas de tu día para hacer más de eso que te gusta. Porque lo importante no es que hagas más, sino mejor. Hasta el próximo episodio. Y mientras ceno cepillo mis dientes y respondo los mails de clientes. Desde el auto hago yoga en el parking. Mil disculpas, yo soy multitasking. Llevo muerto, andate a la cucha. Escroleo WhatsApp en la ducha. Tengo el celo en una bolsacito. Me enjabono y lo subo a mi TikTok. Hace un año que hago coaching y estoy lleno de meetings. Y aunque vivo metaplanning, ya no doy abastín. Quiero ir para allá y a la vez quedarme acá. Era toda la juntada mientras duermo en el sofá. Ser polite, ser frontal, ser un friki, ser normal. Ser un monje de convento y el youtuber del momento. Ay, ay, ay. Esto fue Cómo fabricar tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio
Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.